De la colonia a la conformación de los estados modernos, ¿cuáles fueron los debates y experiencias educativas que se gestaron? La educación prehispánica se refiere al sistema educativo que existía en las civilizaciones indígenas de América antes de la llegada de los europeos en el siglo XV. Estas civilizaciones, azteca, incas y tupí, tenían sistemas de educación que eran muy diferentes en términos de estructura y enfoque en comparación con la educación europea de la época. La educación de estas civilizaciones estaba estrechamente vinculada a las tradiciones religiosas y culturales de las comunidades indígenas. Época colonial, que abarca desde el siglo XV al siglo XVIII. Los métodos de enseñanza en esta época eran principalmente memorísticos y religiosos. Se trataba de una relación pedagógica dominante. Los contenidos de enseñanza eran lectura, escritura, la doctrina religiosa como hilo conductor, principalmente el catolicismo y 4 reglas de la aritmética. Ante la llegada de los europeos, la cultura existente hasta el momento, las tierras de América, pierden toda posibilidad de seguir desarrollando sus propios modelos económicos, sociales y culturales. Esto se debe al arrebato de sus tierras, de las riquezas y de la imposición de la cultura europea. Entre el fin del periodo colonial y los primeros años de la independencia, se daban profundos debates internos entre distintos grupos de clases con diferentes intereses políticos y económicos. Periodo post-independentista. Nace un pensamiento independentista y las voces de Manuel Belgrano y Mariano Moreno expresaron su posición frente al rol que debía cumplir la educación, que era vista como la clave para disciplinar a los sectores populares. Manuel Belgrano sostenía que un proyecto educativo sólido sacara al pueblo de la ignorancia. Plantea la idea de una educación pública, entendiendo en primer lugar que todos y todas las patriotas tienen derecho a acceder a ella. Mariano Moreno jugó un papel importante en los primeros años de la lucha de Argentina por la independencia del dominio colonial español. Fue una figura clave en la Revolución de Mayo de 1810, que marcó el inicio de la Guerra de Independencia argentina. Moreno vio la importancia de educar a los ciudadanos sobre sus derechos, responsabilidades y las cuestiones políticas del momento. Constitución del Sistema Educativo Nacional. Frente a la tendencia de la educación elemental y al ofrecer mayores ofertas escolares, se quiere llevar a cabo el modelo lancasteriano. El mismo surgió en Inglaterra y su inicio fue por Joseph Lancaster. El modelo se basa en el uso de alumnos avanzados llamados monitores. Lo mismo deben enseñarle a sus compañeros los conocimientos adquiridos con anterioridad. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se da la configuración legal del sistema educativo. El sistema pretendía aprendizaje para todos. Alberdi y Echeverría, bajo los conceptos de igualdad y libertad, consideraban que los objetivos de la instrucción primaria debían estar basadas en la razón, la cual posibilitaría al pueblo conocer sobre sus propios derechos y deberes. Aunque los dos tenían enfoques diferentes y representaban diferentes corrientes de pensamientos, ambos desempeñaron un papel esencial en el contexto de la formación de la República Argentina. Los métodos de enseñanza estaban relacionados con la educación del soberano y destruir las malas costumbres. Propuestas políticos pedagógicas relacionadas a la civilización. En la modernidad surgen 4 pensadores. Domingo Faustino Sarmiento, quien pretendía civilizar la barbarie, le daba importancia a la educación en la infancia. Su idea es preparar a los hombres para desempeñar las funciones sociales a través de una enseñanza moralizadora. Juana Manso afirmaba que la educación primaria debía ser práctica y estar focalizada en lo industrial y mercantil, porque es la que llevará a la población a la modernización. Sastre Marcos consideraba que la educación debía comprender
la instrucción religiosa, la lectura, la escritura, los elementos de la aritmética y podía añadirse la geografía, dibujo y canto, pero también estaba en desacuerdo con la escuela. Decía que tenía mala organización, falta de métodos y lentitud en los progresos. Jacques Amadeo consideraba insuficiente a la preparación primaria de los y las estudiantes. Era muy pobre, ya que ingresaban al nivel superior sin saber leer, escribir o realizar operaciones matemáticas simples. Proceso de consolidación de los sistemas educativos entre 1880 a 1930 aproximadamente. El proceso de consolidación de los sistemas educativos en Argentina entre 1880 y 1930 fue un periodo clave en la historia de la educación del país. Durante la consolidación del Estado Nacional Argentino, la educación desempeñó una labor fundamental como mecanismo nacionalizador frente a una población heterogénea y en constante transformación. Si bien desde el gobierno central se sentaron las bases necesarias para homogeneizar dicho proceso simbólico, la aplicación de dicha normativa dependió en buena parte de dinámicas regionales y locales propias. En estas décadas se llevaron a cabo importantes reformas y cambios en el sistema educativo argentino que sentaron las bases para el sistema actual. En 1884 se sancionó la Ley 1420, la cual estableció una educación primaria obligatoria, gratuita y laica. A partir de la ley se crean las escuelas normales. Las mismas tenían como objetivos formar docentes para las escuelas primarias que sean profesionales y de que la escuela fuera un medio al alcance de los infantes. El normalismo surge como un proyecto efectivo para lograr el ingreso gratuito de todos los niños y niñas al sistema educativo, formando para ello maestros y maestras para todas las escuelas. Décadas del siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX se plantearon dentro del escenario educativo nuevas alternativas pedagógicas generadas por el movimiento de la Escuela Nueva, originado en Europa y Estados Unidos. Esta nueva visión pedagógica es totalmente diferente a la tomada desde el movimiento pedagógico normalista, ya que propone nuevas formas de relacionarse entre docentes y alumnos, un vínculo más cercano. En la escuela nueva, los niños y niñas son los protagonistas, se valoran como sujetos activos con plena participación. Luego, en 1918, surge la Reforma Universitaria, que fue un movimiento estudiantil y académico que tuvo lugar en Argentina y que marcó un hito importante en la historia de la educación superior en América Latina. Esta reforma se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba y tuvo un profundo impacto en todo el sistema universitario argentino y en otra parte de la región. Los estudiantes exigían autonomía política, docente y administrativa.